Biblia a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 al 11, en la sección que hemos estado estudiando durante estos últimos domingos. El título de esta sección es Un buen ministro de Jesucristo, y hoy vamos a ver la tercera parte de este estudio. Vamos a leerlo entonces. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Señor, qué gran tarea me has comisionado de exponer tu palabra a tu asamblea, a la congregación de los santos. Y reconociendo, Señor, mi total necesidad de ti, te pido que tu Santo Espíritu dirija cada palabra que ha de salir de mi boca, que pueda presentarla con toda claridad y con el denuedo que ella merece y demanda, pero por sobre todo, que todos los presentes seamos traspasados por esta palabra y movidos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos en una desafiante y maravillosa sección. Pablo está entregando a Timoteo y a la iglesia todos los elementos necesarios para que un buen ministro de Jesucristo cumpla con su tarea en los tiempos de apostasía. Pero hemos aprendido que estas instrucciones no son solo dirigidas a los ministros, oficiales o pastores, aunque es la población central. Estas verdades están dirigidas a todo creyente que quiere ser un creyente fiel a Jesucristo. Los primeros 5 versículos de este capítulo nos dieron una advertencia contra la apostasía. Una apostasía que ya empezó, que está causando grandes estragos y que irá en aumento. Una apostasía que nos enseña cómo muchos se han apartado y se están apartando de la fe para seguir enseñanzas que son literalmente demoníacas. Pero a partir del verso 6, el apóstol le entrega consejos para que todos, en especial los ministros de Cristo, puedan hacer frente a este periodo de apostasía. Lo primero que aprendimos en nuestro estudio es que para ser un buen ministro de Jesucristo debemos ser siervos, esclavos fieles a Cristo. Que un buen ministro del Señor advierte al pueblo continuamente del error. Que un ministro fiel tiene por alimento principal las santas escrituras. Es ella la que rige nuestro actuar, nuestro proceder. Aprendimos también que un siervo fiel evita la influencia de las enseñanzas profanas, de esas necias discusiones sobre trivialidades que nada tienen que ver con lo que conduce a la piedad. Aprendimos el domingo anterior que un siervo fiel de Cristo se ejercita para la piedad, se ocupa de una vida piadosa, de una vida santa. Pero que esta vida de piedad está arraigada en una vida de esperanza en Cristo el Salvador. Fuimos grandemente animados el domingo anterior a entender que el ejercicio físico es poco provechoso, es provechoso, pero es poco provechoso respecto a la vida de piedad. Que todo creyente debe estar ejercitando su honra y su devoción a Dios, un gran compromiso con sus mandamientos.
que esta es una preocupación genuina y santa que debe gobernar el corazón de todos nosotros. Pero esta vida de piedad solo puede obtenerse mediante disciplina y dedicación. A veces estas enseñanzas mueven en gran manera nuestras emociones al confrontar nuestros sentimientos y exponer nuestra penosa condición. Pero no en todos estas experiencias se convierten en hechos reales y tangibles. Muchos el domingo muy seguramente expresaron: gracias, Señor, porque me has confrontado a tener una vida de piedad, para el lunes volver a vivir de la misma forma en la que veníamos haciéndolo antes. Por eso necesitamos disciplina, para que no se queden meras sensaciones temporales, pues no es solo oír, sino poner por obra. ¿Y por qué vale la pena una vida de piedad? Porque bien lo dice el apóstol, tiene promesas presentes y promesas futuras. Pero ¿cuál es la base de esta vida piadosa? ¿Cómo poder tener esta vida de piedad? El apóstol lo comunica en el versículo 10. Esperando en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa vida de piedad de la que hablamos el domingo, el precio que implica vivirla, solo es posible para aquel que espera en el Dios viviente, en el único Salvador, en Jesucristo. Solo aquel que permanece en esta esperanza, esta vida de piedad, será posible. Pues a menos que goces de esta esperanza en el Salvador, una vida de piedad no solo será imposible, sino frustrante. Porque no podrás tener esta clase de vida si primero tu esperanza no está en Cristo como Salvador. Observe un verbo que se menciona en el 10, que es traducido en nuestras versiones como esperamos. Este verbo está en un tiempo perfecto y es un indicativo activo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es vital para lo que sigue en nuestra enseñanza. Este verbo está notificándole a la iglesia que esta espera está basada en algo que ya pasó, no en algo que va a pasar. Descansa en un bien ya recibido en el pasado con efectos presentes. Lo que está diciendo este verbo es: iglesia, aguarden seguros en el Dios vivo por causa de lo que Él ya hizo, por causa de lo que Él ya nos ha dado. Pues ya nos dio una salvación gloriosa que solo falta su consumación, pero su inicio maravilloso ya está efectuando grandes cambios y grandes efectos en cada uno de nosotros. El creyente es disciplinado en una vida de salvación porque está guardando a su Dios vivo, porque se deleita en ese Salvador y en ese Redentor. No está pensando en ¿seré salvo o no seré salvo? No, camina: oh Señor, por Cristo ya he recibido esta gloriosa salvación. Y estas palabras de Pablo son similares a las que Pedro utiliza. Acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Pues este mismo llamado que el apóstol Pablo hace, Pedro también lo hizo en su carta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la esperanza que nos moviliza a una vida de piedad. Que aunque el mundo esté agitado, aunque las circunstancias sean dolorosas, podemos levantar al cielo y decir: mi esperanza está en ti, Señor, porque tú ya me has salvado, porque tú me has dado vida mientras estaba muerto. Entonces, ¿qué hace que esta vida de piedad pueda darse? Que esté fundamentada en la esperanza del Dios vivo y el Salvador. ¿Y por qué esta esperanza asegura que esta vida de piedad se manifieste en nosotros? ¿Será por causa de la grandeza o la fortaleza de nuestra esperanza y nuestra fe? No, no es por causa de nuestra acción, es por causa del objeto de nuestra fe, es por causa de Dios. Esta esperanza nos anima a querer vivir en santidad, porque sabemos en quién hemos creído. Porque no confiamos en nuestra fuerza para resistir la prueba o los oprobios por ser fieles a Él, sino porque confiamos en su fuerza y en su poder para sostenernos aun cuando nuestra fuerza se debilite. He ahí la esperanza. Nuestra esperanza no está en el tamaño de nuestra fe, porque a veces es demasiado pequeña. Es por la grandeza de aquel en el que hemos puesto nuestra fe, aunque pequeña, a veces frágil y muy débil, es la que nos sostiene. Porque aunque nosotros cambiamos, Él no cambia. Porque aunque nosotros nos debilitemos, en Él nunca habrá debilidad. Porque cuando nosotros querramos volver atrás, Él estará ahí con su poderosa mano para impedir que volvamos atrás. No es por nuestra fuerza, es por aquel en quien está nuestra esperanza. ¿Y dónde debe estar entonces la esperanza de un creyente, de un siervo fiel para hacerle frente a este tiempo de apostasía? En el único Dios verdadero, bajo la certeza de que no hay ningún otro Dios, porque ningún otro resucitó de la muerte. Bajo la certeza de que junto con Él decimos: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Pues mi Señor venció la muerte. Esa es nuestra seguridad. Avanzamos a la meta ejercitándonos en una vida de piedad, a pesar de los oprobios, los insultos, el desprecio, el rechazo. No por nosotros, sino por aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza. Pero Pablo no solo está hablando de esa esperanza, la direcciona muy bien. Habla del Dios vivo y verdadero, pero luego hace mención de un título exclusivo de Jesucristo, una virtud única, y habla de este como nuestro Salvador. Nuestra esperanza está dirigida al único Dios vivo, pero de todas las perfecciones hay una que es de sumo valor para perseverar en una vida de piedad. Es recordar que nuestro Dios es Salvador. Salvador de pecadores. Escúchenme bien, hermanos. Si hay algo que nos mueve de manera natural y sincera a una vida de obediencia, a una vida de verdadera piedad, es tener a Cristo presente como nuestro Salvador, como nuestro Redentor.
Redentor. Cuando yo miro a Cristo, cuando mi esperanza está en aquel que me rescató de la esclavitud del pecado en el que vivía, cuando mi mirada está puesta en aquel que me salvó de la condenación eterna, de la santa ira de Dios, que siendo su enemigo manifestó su amor, ¿cómo no tener esperanza ahora que me ha adoptado como hijo? ¿Cómo no ejercitarme en la piedad al ver lo que Él hizo en la cruz para salvar a alguien que merecía todo el peso de su ira? ¿Qué hace posible que esta vida de piedad en tiempos de apostasía permanezca no como una emoción, sino como verdaderamente una condición de vida? Que nuestra esperanza esté en el único Dios vivo y en el único que tiene el título de Salvador. En la apostasía se levantan muchos para decir: he aquí el Cristo, he aquí el Salvador, y la iglesia dirá: no, hay un solo Dios vivo, hay uno solo que resucitó de la muerte, hay uno solo que tiene el título de Cristo, y es mi Jesús. Y solo Él tiene el poder para salvar. Y esto es necesario para hacerle frente a la apostasía en la que nos encontramos. Pero surge algo importante en el texto. Él es Salvador ¿de quiénes? Porque dice el texto que Él es Salvador. Pero hay algo que a simple vista puede parecer confuso para muchos. Dice que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿De quiénes? ¿De todos los hombres? ¿Todos los hombres pueden tener esta esperanza de tener a Dios por Salvador? ¿O solo unos? Y a esta pregunta vamos a responder a través del mismo pasaje. Este texto y esta afirmación específica de nuestra sección ha sido peligrosamente malinterpretada por algunos. Tanto que esta porción ha sido utilizada para defender una errónea enseñanza llamada universalismo. El universalismo enseña que Jesús murió por todos los hombres y que todos los hombres se salvarán. Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente a esa doctrina. Él no salva a todos los hombres, sino al pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, de todos los rincones del mundo y de todas las edades. Y dice el texto que Él salva especialmente, mayormente, a los que creen en Jesús. Pero ¿no sigue siendo esto todavía confuso? Siempre que nos encontramos con un texto denominado en teología un texto oscuro, debemos mirar todo el consejo de la Escritura para poder sacar una conclusión. Si fuera cierto que Él salva a todos los hombres, pues la segunda parte del enunciado no sería necesaria. ¿Para qué tendría que decir entonces mayormente de los que creen? ¿No sobra esa cláusula en la afirmación? Esto nos indica que hay una connotación específica en la primera parte de la premisa. Para entenderlo bien, basta con que traduzcamos el término utilizado para Salvador. Salvador en el griego es sotir, como algunos lo pronuncian, o soter, como lo pronuncian otros, y significa Salvador, rescatador y redentor. Ese es el término que utiliza Pablo específica y puntualmente en esta sección. Entonces él está diciendo que Dios es soter de todos los hombres y soter de los que creen. Pero significa lo mismo en las dos expresiones. La Biblia enseña con toda claridad que quienes rechazan a Dios serán sentenciados al infierno. Apocalipsis 20, 11 al 15, Mateo 25, 41 y 46 afirman que este castigo será eterno. Entonces la Escritura nos deja ver algo claro. No,
No todos los hombres se salvarán. Unos, por no creer en Jesús, irán al infierno, a castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 dice que quienes no conocen a Dios y se niegan a obedecer el Evangelio, sufrirán castigo eterno lejos de la presencia de Dios. Jesús repetidas veces habló del peligro del infierno y advirtió que solamente los que creen en Él serán librados del mismo. Entonces, decir a través de este texto que todos los hombres se salvarán es contradecir el resto de la Escritura. Pero si hacemos un estudio de todo el texto bíblico, la palabra de Dios nos muestra que Él salva y rescata a hombres en un sentido general y temporal y a otros en un sentido específico y eterno. Escúcheme muy bien. Dios es soter, salvador o liberador, en un sentido general y temporal, pero también en un sentido específico y eterno. ¿En qué sentido podemos decir que Dios es soter o sotir, salvador o rescatador de todos los hombres? En un sentido general. ¿Cómo es esto? Veamos una referencia para entenderlo. Isaías 63, 8-10, lo leo para ustedes. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador, su sotir. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los rescató, los salvó. Y de ellos él fue angustiado, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Cómo es esto? Primero dice el texto en el versículo 8 que Dios fue salvador de Israel, liberador de Israel. ¿Pero en qué sentido? En un sentido general. Los rescató de la nación de Egipto y los cuidó, les dio alimento, les dio agua, los libertó de sus enemigos. Pero no fue sotir en un sentido espiritual. Es decir, a todo el Israel que sacó de Egipto, no todos fueron salvos en un sentido espiritual. Experimentaron la salvación de Dios en un sentido general y temporal. ¿Cómo se traduce esto en nuestros acontecimientos comunes? Es la misma experiencia que tienen todos los seres humanos cuando dice, el Señor acaba de salvarme de un accidente. El Señor fue mi sotir. Me salvó de morir. Pero no necesariamente aquel que ha sido salvado de una calamidad, liberado de una calamidad, experimente a Dios como sotir en un sentido espiritual. Muchas veces las personas dicen, el Señor acaba de salvarme de la quiebra. Estuve a punto de perderlo todo y Él me salvó. Estuve enfermo a punto de la muerte y Él me salvó. He ahí lo que Pablo está diciendo. Dios en un sentido general es salvador, liberador y rescatador de todos los hombres. Pero en el sentido específico y salvífico, ¿solo de quiénes? De los que creen. Jueces, capítulo 3, 9-10, muestra a Otoniel como un salvador de Israel, como un libertador. Libró al pueblo de la presión de Siria. Mire lo que dice. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, un soter o sotir. ¿Para quién? Para los hijos de Israel.
pero no para vida eterna. Todos los jueces en un sentido fueron liberadores, salvadores, rescatadores de la opresión de Israel. Pero en un sentido espiritual, solo aquellos que creen experimentan a Dios como Salvador en un sentido eterno. Todos los hombres sin excepción podrán decir al final de sus días: el Señor me salvó múltiples veces de un accidente. Son innumerables las veces que me salvó de la quiebra. Son incontables las veces que salvó mi matrimonio. El Señor me salvó de la adicción, me rescató de la depresión. Pero todos los que experimentan este bien no necesariamente experimentarán a Dios como Salvador en un sentido eterno. Pues a menos que crean en Cristo, no podrán disfrutar de esa salvación eterna. Y esto es peligroso porque muchos creen que simplemente por decir es que el Señor me ha salvado, todo lo que tengo se lo debo a Él. Si no fuera por Él, yo estaría en la más terrible oscuridad. Pero esto de nada sirve a menos que creas en Jesucristo para salvación. Segunda de Timoteo 1:10 nos muestra a Dios como Salvador y liberador en el sentido espiritual, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Nota usted la diferencia? Esta es la operación redentora, liberadora de Dios de manera específica para salvación. La otra es general para todos los hombres. Esta específica es solo para quienes, para aquellos que los ha librado de la muerte y los ha traído a la luz mediante el Evangelio. Para aquellos que han creído en la buena noticia. Entonces, algo que hace a un siervo fiel en este tiempo de apostasía y a un creyente fiel es que tiene su esperanza no solo en Dios como liberador de sus circunstancias, pues creemos que Él nos libera de la aflicción en un sentido. Pero lo más importante no es tenerlo como liberador de las circunstancias temporales, es tenerlo como liberador en el sentido eterno, como nuestro único Salvador. ¿Cómo ves tú a Dios? Simplemente eres uno de aquellos que se ufana de expresar todas las cosas que Dios te ha dado y de todo lo que te ha salvado. Pero aún así, podrías condenarte. Pues a menos que creas en Jesús, reconocer estos beneficios no te serán suficientes para tener vida eterna. Dios en su bondadosa providencia entonces es salvador en muchos aspectos, salva a muchos de la muerte, salva a los hombres muchas veces de la enfermedad, nos salva de muchos desastres, pero en eternidad, en un sentido salvífico, solo aquellos que creen. Él preserva, libra y salva a su pueblo, no a todos los hombres, a los que creen. Pablo en su viaje peligroso a Roma dice, y Dios salvó no solamente a Pablo, sino a los que estaban con él en el barco, ¿lo recuerdan? Dios salvó a Pablo y a muchos hombres de morir, pero no todos fueron salvos eternamente. Tú puedes experimentar a Dios como liberador y salvador en un sentido general y aún estar caminando sin experimentarlo
en un sentido específico, como aquel que te da vida eterna. Hendriksen escribió sobre este pasaje: esto es realmente todo lo que se necesita en la clarificación de este texto. Lo que el apóstol enseña equivale a esto: nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Dios bondadoso, por lo tanto el soter, preservador y libertador de todos los hombres, que derrama bendición sobre ellos. Sino en un sentido muy especial, es el soter, el salvador de los que por la fe lo abrazan a Él y a su promesa, porque para ellos imparte salvación, vida eterna en toda su plenitud. ¿Cómo tienes a Dios por Salvador? ¿Solo en lo temporal? ¿O has creído para vida eterna? El versículo 11 de esta sección termina: manda y enseña estas cosas. Y podemos concluir entonces este fragmento con que un ministro fiel enseña con autoridad. El término que aparece como manda es un imperativo, es decir, ordena, asegúrate de enseñar estas cosas a la iglesia. Un siervo fiel, cuando enseña, debe enseñar con autoridad, no con miedo de la reacción que pueda tener su auditorio cuando la verdad es expuesta. Lo único que va a ayudar a una iglesia local a permanecer firme en los tiempos de apostasía es que sus siervos sean fieles en exponer todo el consejo bíblico con autoridad. Así eso implique que muchos se molesten y se vayan. Pero déjeme explicar y repetir algo. Dice con autoridad, no con autoritarismo. Una cosa es que una persona se vaya de una congregación porque no se quiere sujetar a la verdad de Dios. Y otra cosa es que una persona se vaya por la grosería y el autoritarismo con la que un hombre enseña la verdad de Dios. Autoridad no es gritar, no es imponer, no es obligar por métodos humanos a alguien a que cumpla. Enseñar con autoridad es exponer el consejo bíblico sin temor, sin quitar ni agregar nada al consejo bíblico. Y que aunque eso ocasione que muchos se vayan, el predicador fiel pueda decir: me es deber enseñar lo que Dios manda antes que querer agradar a los hombres para que permanezca. Iglesia, debemos orar por siervos fieles que prediquen todo el consejo bíblico sin miedo, pero nunca debemos permitir que el consejo bíblico se enseñe con autoritarismo y con métodos carnales. Y es la iglesia la responsable de permitir que un hombre enseñe de manera pecaminosa. Debe hacerse con autoridad, con claridad y con firmeza, pero con respeto y con amor, porque las ovejas son del Señor, no del siervo. Y tendremos que darle cuentas a Dios por el trato con el cual ejercemos la autoridad que nos ha sido delegada. ¿Y qué debe ordenar Timoteo? Todo el consejo que hemos visto. Él debe mandar a la iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Hermanos, este mandato retumba hoy en nosotros. Tú y yo debemos velar para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, usando adecuadamente la ley. Todos nosotros debemos hacerle frente a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas. Todos nosotros debemos velar por establecer un gobierno bíblico como la Biblia manda, porque el interés del hombre es poco a poco ir quitando lo que Dios ha ordenado.
permitiendo que llegue a la enseñanza hombres que no deben enseñar, permitiendo que hombres que no deberían asumir el pastorado lo asuman y maquillándolo con un trato bondadoso y misericordioso, queriendo ser más buenos que Dios. Cuando nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios, no estamos siendo más misericordiosos, estamos siendo rebeldes a su voluntad explícita. Y es deber de toda la iglesia enseñar a que el hombre ejerza su rol, a que la mujer viva conforme a su rol. Esto manda. Mandar a la iglesia a que tengan alta estima el matrimonio, a disfrutar de lo que Dios ha bendecido, a no permitir regulaciones de hombres que Dios no ha mandado, a no permitir que el matrimonio se distorsione. Hay de aquellos hombres que ponen regulaciones desde el púlpito que Dios no ha mandado. Mucho cuidado, porque es la iglesia que tiene que vigilar. Hombres que, amparados en el consejo bíblico, ordenan a sus congregaciones que saquen a los niños de los colegios y que tienen que meterlos en homeschooling porque es la única forma de que un niño se salve. Estos son regulaciones de hombres. Y la iglesia no puede permitirlas. Si un hermano en la fe, por convicción y con limpia conciencia, quiere educar a su hijo en el hogar, gloria a Dios. Pero no es porque esta sea la única forma en que su hijo podrá ser salvo. Y si con limpia conciencia quiere tenerlo en una institución educativa, gloria a Dios. Porque su hijo también podrá ser un reflejo de Cristo en este mundo caído para mostrar el carácter del Dios en el que creemos. Pero esas regulaciones no pueden ser impuestas. Pastores que ordenan el número de hijos que una pareja puede tener. Es que solo debes tener un hijo. Es que no debes tener hijos porque Cristo viene pronto. ¿Cómo? Mis hermanos, la autoridad que un pastor tiene es enseñar lo que la palabra dice. No podemos agregar ni quitar eso. Cuando la iglesia permite que sus autoridades pongan regulaciones que no están en la Escritura, le han entregado un poder a esos servidores para enseñorearse de la congregación y llevar a que la iglesia termine apostatando de la fe. Porque así empieza. Advertido por la Escritura. Cuídense de esos que a lo que Dios ha llamado bueno lo llaman malo. Cuídense de esos que ponen regulaciones que aparentan piedad, pero que no sirven en nada contra los apetitos de la carne. ¿Y quién? Todos nosotros. Somos fieles a Dios. Debemos advertir de la apostasía. Debemos ser buenos siervos delante de Dios. Debemos nutrirnos con las santas escrituras, no buscar suplementos ni estrategias mundanas. Debemos apartarnos de los mitos, de las fábulas que atentan contra una vida de piedad. En estos tiempos de apostasía, en lugar de estar perdiendo tiempo en las conspiraciones actuales, sumérjanse en las santas escrituras de Dios para poder discernir los tiempos y leer con acierto los acontecimientos. Es la Biblia la que nos da una radiografía de nuestra sociedad. No los videos en YouTube acerca de conspiraciones diarias que surgen para manipular a este mundo. Si concluyes que este mundo es manipulado por el pecado, hazlo por la Biblia. No por un influencer de turno que no tiene nada más que hacer. Es la Biblia la que nos ayuda a discernir el tiempo en el que nos encontramos. Es la Biblia la que nos ayuda a discernir cómo debemos ejercer el voto, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos administrar nuestras finanzas, cómo vivir el matrimonio.
Por último, quiero hablarle a los no creyentes. Muy seguramente tú tienes muchas experiencias que puedes atribuirle a Dios con gratitud. Sí, tú puedes decir, sí, el Señor me salvó de la muerte. El Señor me libró de este atentado. El Señor me libró en mi trabajo. El Señor me salvó de la ruina, me salvó de la depresión. Pero aún así, estar completamente alejado del Dios que salva. No te conformes con reconocer que Dios ha hecho cosas bondadosas en ti. Tú necesitas creer en Él. Y escúchame bien. No te engañes pensando que tienes una relación con Dios por reconocer que Él es Dios. Pues los demonios también lo hacen y tiemblan. Lo que te salva no es decir que Dios te ha protegido, que Dios te ha cuidado. Pues hasta los incrédulos gritan una y otra vez eso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Cree en Cristo como el único Salvador que da vida eterna. Solo así podrás estar firme en este tiempo de apostasía. Ven a Él mediante la fe. Así pues, esta sección es una importante espada para el tiempo peligroso en el que nos encontramos. Seamos siervos fieles, aquellos que han sido llamados al ministerio. Pero seamos siervos fieles, todos los creyentes de esta iglesia local. Pues debemos ejercitarnos para la piedad, siendo fieles a su palabra. Y es tendencia del hombre querer imponer sus criterios por encima de la Biblia. Y es deber de la iglesia impedir que eso pase. Por eso es importante estudiar toda la Escritura. Porque si Pablo nos aconseja esto, ¿es por qué? Porque muy seguramente va a pasar. Pero al tener la palabra, cuando pase, sabremos qué hacer. Para ser una iglesia que permanezca fiel al Señor en todo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por animarnos a buscar esta vida de piedad, que solo es posible si nuestra esperanza, si aguardamos seguros en Cristo como Salvador a través de la fe. Gracias por salvarnos en un sentido general, a diario. Pero principalmente gracias por salvarnos en el sentido específico del que habla el apóstol. Esa salvación que se obtiene al creer en Jesucristo. Hoy te ruego por aquellos que aún no te conocen como Salvador en un sentido eterno, para que hoy vengan a ti en fe y arrepentimiento. Pero también te ruego por mis hermanos que hoy se encuentran tal vez desanimados y cansados, que han olvidado de todo lo que nos ha salvado, pero por sobre todo, que han dejado de mirar la provisión tan grande que hemos recibido, que es nuestra salvación. Perdónanos, Señor, por olvidar una y otra vez todo lo que ya has hecho y todo lo que sigues haciendo. Perdónanos.
pues esto es lo que nos lleva a no ser santos y piadosos como deberíamos ser. Que nuestra mirada permanezca en ti, Jesús, nuestro Salvador, libertador y redentor. Pues tú eres el iniciador, el perfeccionador y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.